Revelado. 4 carnes que peligran tu salud a los 64 que transformarán tu vida diariamente. Javier, un carnicero de 60 años en los vibrantes barrios de Guadalajara, se dedicaba con pasión a su trabajo. Desde la mañana, el aire se impregnaba del olor inconfundible de la carne fresca. Su carnicería no solo era un negocio, era un legado familiar, una tradición que había pasado de generación en generación. Pero en el fondo, sentía un peso aplastante. En cada corte de carne, se preguntaba, ¿realmente estoy cuidando de mi familia? Con cada año que pasaba, las noticias sobre la salud empezaron a calar en su corazón, como un martillo que golpeaba su conciencia. ¿Qué consecuencias tienen estas carnes en mi vida y la de los míos? Mientras atendía a sus clientes, Javier oía murmullos. Algunos hablaban de enfermedades, de grasas saturadas y de una vida más corta. La preocupación lo mantenía despierto por las noches. Sin embargo, su familia dependía de él. ¿Cómo les diría que cambiara todo?, se lamentaba en soledad. Entrando a su hogar, el bullicio infantil y las risas de su esposa convertían su mente en un torbellino de amor y miedo. Sabía que simplemente no podía dejar de vender esos cortes. Pero todo cambió aquella tarde en el torneo local de carnicerías. Allí conoció a Rosa, una joven nutricionista cuyas ideas sobre la alimentación le hicieron temblar. Javier, ¿sabías que algunas de estas carnes pueden llevar a problemas de salud que ni imaginabas?, le dijo, mientras sus ojos chisporroteaban de pasión. Él sentía que el mundo se le venía encima. Las diferencias generacionales pesaban, la conexión era innegable, pero su vida entera era un rompecabezas que parecía no encajar. Sin embargo, Rosa no solo agitó sus pensamientos, también despertó ese deseo interno de hacer un cambio por su comunidad. Juntos empezaron a imaginar una nueva tienda, un espacio dentro de su carnicería donde se hablaría de alimentación consciente y saludable. A medida que creaban su plan, la comunidad vibrante que conocía lo miraba con desconfianza. ¿Por qué dejaría la tradición, Javier?, le decían sus amigos, como si fuera un traidor. Pero en su interior, Javier sentía la urgencia de actuar, de ser parte del cambio en un barrio que necesitaba esperanza. Cada tarde, él los invitaba a unirse a la causa, a aprender sobre alternativas saludables. Si bien la lucha era dura, su espíritu de lucha brillaba. Sin embargo, todo se complicó una noche en casa mientras preparaba un platillo tradicional para una reunión familiar. Las risas se mezclaban con su agonía interna. Las imágenes de su familia compartiendo esos momentos llenos de amor y sabores, se torcían en un dilema. La voz de Rosa repetía en su mente, ¿qué comerás con tu familia si no estás bien, Javier? De repente, el aroma del asado no lo llenaba de alegría, sino de angustia. Enfrentaba la cruda realidad. Sus decisiones afectarían a quienes más amaba. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El clímax llegó en la plaza del barrio. Con el apoyo de Rosa, Javier tomó el micrófono. Su voz temblaba, pero su corazón ardía con determinación. Queridos vecinos, hoy estoy aquí para compartir un mensaje de esperanza, comenzó. La multitud lo escuchaba con atención, y sus palabras se alzaban entre murmullos admirados. Pero, justo en ese instante, un viejo rival apareció, acusándolo de traicionar la tradición. El aire se volvió helado, y la tensión se sintió como un nudo en el estómago de todos. ¿Podrá Javier mantener la unidad en su comunidad y demostrar que su camino hacia la salud es el correcto? Las miradas se encontraban, la incertidumbre envolvía a todos. La pregunta quedó suspendida, y el futuro de Javier y su familia pendía de un hilo. Javier sintió que el aire era denso, como si cada palabra que iba a pronunciar se arrastrara ante la adversidad. El rostro de su rival, Manuel, se iluminó con una mezcla de desdén y desafío. ¿Qué mensaje de esperanza puedes ofrecer, Javier, si dejas todo lo que este barrio ha valorado por generaciones? La carne, la tradición, la familia. ¿Acaso es eso lo que quieres cambiar? Sus palabras resonaron en el grupo, y algunos comenzaron a murmurar, como si una sombra se hubiera deslizado entre ellos. Mantener el rumbo era vital, y Javier sintió que cada segundo era una batalla. Pero recordó los ojos de su familia. La risa de sus hijos,
el abrazo de su esposa. Esa imagen lo llenó de una fuerza inesperada. No se trata de traicionar nuestra tradición, Manuel. Se trata de adaptarla. Todos nosotros queremos estar aquí por más tiempo, disfrutar de más risas y fiestas. Y eso comienza hoy. Un silencio pesado se cernía sobre la plaza, y los rostros de sus vecinos parecían en una danza de confusión y curiosidad. Algunos entrecerraron los ojos, preguntándose si realmente la carne podría asociarse con la libertad. Rosa, que se había mantenido cerca de él, le hizo un gesto discreto. Era el momento de revelar un vistazo del nuevo camino. Sin dudar, Javier continuó, he estado aprendiendo sobre alternativas saludables. Hay carnes que son más beneficiosas. No solo para nuestra salud, sino también para el futuro de nuestros hijos. Unos murmullos de sorpresa fluyeron entre la multitud. ¿Qué significa esto, Javier? ¿Te has vuelto loco?, preguntó alguien desde el fondo. Pero la voz que más lo sorprendió fue la de su propio hijo, pequeño pero con una firmeza adulta que lo conmovió. Papá, ¿puedes probar algo nuevo por nosotros? Quiero que siempre estés aquí. Javier tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. Era una invitación a la oportunidad, una rendición a la verdad. Así es, hijo. Es hora de mostrarles a todos cómo podemos hacer un cambio. No me equivoqué al amar a este barrio ni al honrar nuestras raíces. Pero también es hora de ser valientes y buscar lo que nos hace sentir mejor, no solo hoy, sino para siempre. Los murmullos parecieron crecer, y Javier sintió que el momento de la verdad estaba cerca. Pero antes de que cualquier aplauso estallara, Manuel levantó la voz, como un trueno en un día nublado. No lo permitiré. No te dejaré arruinar nuestros sabores con tus tonterías modernas. Esta no es solo mi carnicería, es nuestra historia. Una ola de tensión recorrió la plaza. Javier podía sentir el sudor en su frente y el aliento contenido de su comunidad. Pero se mantuvo firme, enfrentando a su rival con una resolución renovada. Manuel, esto no se trata de arruinar nada. Se trata de avanzar. La vida cambia, y nosotros debemos hacerlo también. Quien quiera seguirme, les prometo que no se arrepentirán. Él sabía que la batalla por las almas y estómagos de sus vecinos apenas comenzaba. Las decisiones que lo esperaban no solo pondrían a prueba su capacidad como carnicero, sino también su amor por la comunidad. En su mente, un solo pensamiento resonaba. Podría lograrlo. Mientras la multitud se dispersaba, Javier vio en los ojos de algunos una chispa de curiosidad, de esperanza. Pero en otros, aún persistía la incertidumbre. ¿Era suficiente? Sus palabras y su esfuerzo se enfocarían en demostrarlo. Esa noche, Javier se sentó a la mesa con su familia, pero el peso de la responsabilidad era aún más abrumador. ¿Qué pasará mañana?, se preguntó. La voz de Rosa retumbando en su cabeza lo instigaba a actuar. Sin embargo, lo que no sabía era que el mayor desafío aún estaba por llegar, y esta vez, no se trataría solo de carne o de salud. Una advertencia de su familia lo sacudió. Papá, hay alguien que quiere hablar contigo. La intriga llenó el aire. ¿Qué sucedería cuando esa persona llegara? La realidad de su lucha podría cambiar para siempre. Javier no sabía qué esperar. La simple mención de una visita lo llenaba de inquietud. La cena se hizo un leve murmullo de risas y cuentos, pero su mente viajaba a un futuro impredecible, uno que pudiera desdibujar lo que tanto había luchado por construir. A medida que sus hijos terminaban de comer, Javier observó los rostros felices de su familia. Su hija le sonrió, y en ese instante, se sintió un poco más fuerte. ¿Quién es esa persona?, preguntó de repente, rompiendo el silencio que se había formado. Rosa lo miró con los ojos entrecerrados, como si supiera que el secreto que escondía dibujaría un nuevo camino. Un viejo conocido, respondió. Alguien que ha estado observando todo desde la distancia. Dijo que su llegada podría cambiar las cosas. Las palabras de Rosa retumbaron en la mente de Javier, y cada sílaba picoteaba su curiosidad. ¿Por qué viene? ¿Qué quiere de mí? Los minutos parecieron eternos. Javier se levantó, dándole vueltas a sus opciones. ¿Debería esperar al visitante? ¿O sería mejor salir a buscarlo? La noche se presentaba pesada y el aire llenaba su pecho con una mezcla de esperanza y temor. Finalmente, el sonido de un golpe en la puerta rompió su pensamiento. Rosa se levantó rápidamente, dirigiéndose a abrir. Javier sostuvo la respiración. Cuando la puerta se abrió,
una figura alta entró, con una presencia que parecía llenar la habitación. Era don Alberto, un viejo amigo y un conocido emprendedor que hacía años se había marchado del barrio, en busca de oportunidades en la ciudad. La relación entre ambos había sido cordial, pero distante. Javier, exclamó don Alberto, con una sonrisa amplia. He estado escuchando sobre tus esfuerzos. Me alegra verte en este momento tan importante. A los ojos de Javier, el saludo era sincero, pero venía cargado de una inquietante historia que no podía descifrar. Nos gustaría hablar de tu carnicería y de lo que has propuesto. Hay un nuevo camino que podrías necesitar. El corazón de Javier latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedes ayudarme? La mirada de don Alberto tenía un brillo acogedor, pero detrás había un aire de negocio. ¿Recuerdas cuando fui a la ciudad? He estado explorando alternativas para mejorar las prácticas de negocios en la industria de alimentos, sobre todo en la carne. Mi empresa está impulsando un proyecto para fusionar tradición con nuevas tendencias. Un enfoque que podría revitalizar tu carnicería y hacerla viable en el futuro, explicó, su voz llena de entusiasmo. Las palabras de don Alberto le provocaron un torrente de emociones. ¿Sería esa la respuesta que necesitaba? Pero, al mismo tiempo, una duda se alzaba en su corazón. No se trata solo de los negocios. Se trata de la gente, de nuestra historia. Alberto lo interrumpió, lo sé. Y lo que propongo no es olvidar la tradición, sino transformarla. Imagina poder ofrecer opciones que no solo mantengan la esencia cultural, sino que también atraigan a una nueva generación. Mientras las ideas empezaban a fluir en su mente, Javier sintió que las posibilidades se expandían. Pero, ¿qué pasaría si su comunidad no estuviera lista para aceptar el cambio? ¿Estaba realmente preparado para liderar una transformación tan grande? Las dudas y miedos lo atormentaban. Don Alberto, notando su incertidumbre, continuó, no te estoy pidiendo que lo hagas solo. Puedo ayudarte a establecer vínculos con expertos en la materia. Juntos, podemos construir un puente entre lo viejo y lo nuevo. Pero debes tomar la decisión. Javier cerró los ojos, imaginando un futuro brillante. La mirada esperanzada de sus hijos llegó a su mente, y una nueva determinación lo atravesó. ¿Estás conmigo, Rosa? Preguntó, girando hacia su esposa. Siempre estaré contigo, Javier, dijo ella, con una confianza inquebrantable. En ese momento, un aire de posibilidad envolvió a la familia. Pero las sombras del barrio aún eran fuertes, y Manuel no se quedaría de brazos cruzados. La lucha por la aceptación apenas comenzaba. Entonces, una voz resonó. Javier, si decides seguir este camino, estaré a tu lado. Pero debes prepararte, porque algunas tradiciones más profundas van a luchar por mantenerse. No todos estarán de acuerdo. La tensión en el aire creció, y Javier se sintió dividido entre una gran oportunidad y el respeto por lo que siempre había conocido. La pregunta final resonaba, ¿realmente cambiará algo si decido dar este paso? Afuera, la noche oscura parecía mirar con atención. Mientras las estrellas comenzaban a asomarse, un nuevo viaje se delineaba en el horizonte. ¿Sería capaz de reconciliar su deseo de cambio con el legado que había heredado? La conversación en la sala se tornó más pesada que el aire de la noche. Don Alberto, con su carisma, parecía un faro de esperanza, pero allí mismo, en el rincón de la habitación, Javier sintió que sombras del pasado amenazaban con oscurecer esa luz. La idea de cambiar su carnicería, de dar un salto hacia lo desconocido, lo llenó de adrenalina, pero también de temor. ¿Y qué tal si la gente no se interesa? ¿Y si piensan que estoy traicionando nuestras tradiciones? Sus palabras salieron atropelladas, pero estaban cargadas de ansiedad auténtica. Rosa, al ver su lucha interna, se acercó a él y lo tomó de la mano, su contacto cálido disipa parte del frío que lo envolvía. No estás solo en esto, Javier. Recuerda que lo que construiste es fruto de tu esfuerzo. Nadie puede llevarse eso. Si decides adaptarte, harás más que simplemente cambiar un negocio, harás que nuestra historia evolucione y resplandezca, dijo ella con firmeza. Las palabras de Rosa resonaban en su mente. La idea de que el cambio podía ser una extensión de su legado, no una ruptura. Pero aún así, la temible figura de Manuel se erguía en su mente, como un recordatorio constante de que no todos estarían emocionados por el cambio. Don Alberto, ¿cómo puedo saber si la comunidad está lista para esto? Javier preguntó, buscando aferrarse a cualquier indicio que pudiera darle esperanza.
Tal vez podríamos hacer una reunión, escuchar a la gente. Esa es una gran idea, respondió don Alberto, con un brillo en los ojos. Podemos organizar un evento. Presentando las nuevas ideas, ofreciendo degustaciones de carne de calidad y hablando sobre el valor de la innovación, asegurando que la tradición no solo se respete, sino que florezca. Las palabras agitaron algo dentro de Javier. Se imaginó en esa reunión, rodeado de sus vecinos, sintiendo sus miradas, sus dudas y sus miedos compartidos. Pero, ¿y si después de todo esto, solo me quedo con un montón de críticas y rechazo? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Y si esto termina por dividir más que unir? Rosa apretó su mano con fuerza. Si nos unimos, podemos enfrentar cualquier cosa, Javier. Cada gran transformación en la historia ha comenzado con alguien que se atrevió a soñar en grande. Quizás esta sea tu oportunidad de liderar y convertirte en un ejemplo para tus hijos. ¿Y si pierdo todo? La voz de Javier se quebró, la angustia escapando como un susurro. ¿Y si ganas todo?, respondió Rosa, su mirada llena de determinación. Démosle la oportunidad a la comunidad de ser parte de esto. Más que un negocio, es un encuentro de tradición y modernidad. Un camino hacia un futuro donde todos puedan elegir. Afuera, el viento aullaba, llevándose ecos de inseguridades y dudas. Pero por dentro, en la calidez de su hogar, Javier sentía una chispa encenderse. Y sí, de verdad, esto no solo cambiaba su carnicería, sino la manera en que su comunidad percibía la comida y se conectaba con su cultura. Finalmente, Javier levantó la mirada hacia don Alberto, ya con una decisión brotando en su corazón. Entonces hagámoslo, organicemos esa reunión. Pero quiero que mi voz, y la de cada uno, sea escuchada. Una oleada de determinación recorrió su cuerpo. Perfecto. Don Alberto sonrió, sabiendo que había logrado encender la llama. Comencemos a planear. Pero había un giro inesperado en la historia que no se había revelado. Manuel, observador y manipulador de la comunidad, ya había lanzado rumores, alimentando la incertidumbre y el miedo ante el cambio. La noche estaba por tornarse más oscura, y el precio de la evolución podría ser más alto de lo que Javier imaginaba. ¿Estás listo para enfrentarte a Manuel, Javier? La sombra de ese adversario se expandía mientras se asomaban nuevos desafíos al horizonte. La batalla entre lo viejo y lo nuevo había comenzado, y la pregunta flotaba en el aire: ¿estarían todos listos para lo que se avecinaba? Javier se despertó antes de que el sol asomara en el horizonte. La casa aún dormía, pero su mente estaba activa, agitada por lo que se avecinaba. Sus pensamientos giraban como un torbellino, cada uno afilado por la ansiedad y la esperanza. Sabía que la reunión que planeaban con don Alberto y Rosa podría marcar un antes y un después en su vida, aunque una pesada nube de incertidumbre lo acompañaba. Un rayo de luz se filtró por la ventana y tocó su rostro. Era un pequeño recordatorio de que cada día era una oportunidad. Y a pesar de la sombra de Manuel acechando, Javier sentía el impulso de avanzar. Se vistió con una camiseta que había utilizado en sus mejores días en la carnicería y decidió salir a dar un paseo. Necesitaba aclarar su mente. Mientras caminaba por las calles del barrio, se dio cuenta de que cada rincón guardaba recuerdos. La vieja panadería, la iglesia de la esquina, y, por supuesto, su propia carnicería. Era un mundo familiar que ahora se sentía amenazado. Murmuraciones de los vecinos comenzaron a sonar en su mente. Javier se ha vuelto moderno, ya no respeta nuestras raíces. Decidió que para enfrentar a Manuel, necesitaba hacer más que solo hablar. Debía conectar con su comunidad de una forma mucho más profunda. Ese mismo día, se sentó con Rosa después de la cena. Estoy pensando en invitar a la comunidad a un evento, un pequeño día de campo en la carnicería. Podemos mostrarles los nuevos cortes y hablar sobre la importancia de adaptarnos, pero también tengo que asegurarme de que entiendan que esto no significa perder nuestras raíces, le explicó. Incluso mientras su voz resonaba con la timidez de la duda, Rosa sonrió, plenamente de acuerdo. Eso podría funcionar, Javier. Crear un espacio amigable donde puedan ver y sentir que el cambio puede ser positivo. Además, podríamos hacer actividades para los niños, para que sea una fiesta comunitaria. Nos ayudaría a atraer a quienes están remisos. La emoción brillaba en sus ojos, al igual que la melancolía que reconocía el amor por la tradición que existía aún en la comunidad. Mientras planificaban, Javier comenzó a sentir el eco de aquellas palabras de don Alberto: la tradición florecerá. En su mente se consolidaba un objetivo: poner en marcha sus ideas, pero con el respaldo de aquellos que se alimentaban de su legado.
Así, decidió preparar postales y volantes, una invitación formal, tocando las puertas de sus vecinos, pero los ecos de preocupación no habían desvanecido. Esa noche, oyó a lo lejos la voz de Manuel. Un alboroto se sucedía en la plaza del pueblo. Javier ha traído una nueva carnicería que pondrá en riesgo nuestro patrimonio. No se dejen engañar. Aunque las palabras le llegaron como un golpe, Javier se obligó a pensar que ese era el precio a pagar por abrir el camino al cambio. La construcción de un futuro siempre provoca resistencia. Al día siguiente, entre trabajo y preparación, Javier se sintió más fuerte. Empezó a vislumbrar la posibilidad de una comunidad unida que podría renacer, entrelazando nuevas ideas con viejas tradiciones. Y mientras se respiraba ese aire de frescura, su corazón latía con un deseo renovado de luchar por aquello en lo que creía. Sin embargo, la sombra de Manuel crecía, alimentada por el miedo y la incertidumbre. Algo en su interior le decía a Javier que las cosas pronto se complicarían. Miró hacia la carnicería, imaginando a sus hijos jugando entre cortes de carne y frutas frescas, un lugar donde la comunidad pudiera reunirse y crear nuevos recuerdos. Esa noche, un nuevo desafío se dibujaba en su horizonte. La tensión se palpaba en el aire, la reunión no solo era sobre probar carne, sino sobre proteger su hogar y su historia. Pero, ¿realmente, estaba preparado para pelear por lo que amaba? ¿O caería atrapado en las falsedades que Manuel estaba esparciendo, con el ruido de la ciudad como telón de fondo? Javier sabía que la batalla aún no había empezado. La lucha por su legado estaba a punto de intensificarse. Lograría reunir a la comunidad a su lado. ¿Y demostrar que el cambio puede ser un viaje compartido? Mientras tomaba aire, su corazón se llenaba de determinación. La respuesta estaba a las puertas de su propia carnicería y todo estaba por revelarse. La mañana del evento amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que revitalizaba a Javier. Con cada paso hacia la carnicería, la emoción crecía dentro de él. Había preparado todo con esmero, banderines de colores ondeaban en el viento, mesas dispuestas para exhibir los nuevos cortes de carne, y, en el centro, una parrilla humeante que prometía delicias. Rosa llegó poco después, llevando cajas llenas de fruta fresca y juguetes para los niños. Esto se ve maravilloso, Javier. La comunidad vendrá, lo sentirán. Estamos haciendo algo grande. Su sonrisa iluminó el ambiente. A pesar de su timidez, la seguridad de Rosa lo envolvía, empujándolo a soñar más allá de sus temores. La hora indicada se acercaba. El bullicio en la plaza crecía y Javier, nervioso, empezaba a preguntarse si lo que había planeado sería suficiente para contrarrestar la sombra de Manuel. ¿Y si nadie viene?, pensaba. Esa idea se aferraba a su pecho como una piedra. Pero se plantó firme. Aquella reunión era su luna de miel con la comunidad, un intento de volver a conectar, de compartir su pasión y su visión. Cuando las primeras familias empezaron a llegar, un soplo de alivio recorrió su cuerpo. Los rostros conocidos le devolvían sonrisas y saludos, cada uno de ellos una pequeña esperanza en su corazón. En medio de la multitud, pudo ver a doña Elvira, la anciana de la esquina, acompañada de sus nietos. «Eso quema, Javier». «¿Cómo vas a hacer que la carne mueva a estos niños?», le dijo, riéndose mientras señalaba los cortes exhibidos. Era una risa genuina y sin malicia. En ese instante, sintió que estaba haciendo lo correcto. Las actividades comenzaron. Los niños corrieron a la zona de juegos, llenos de risas. Las mujeres del barrio se reunieron a su alrededor, intrigadas por la exhibición de los nuevos cortes. Javier explicó cada uno, su origen y cómo podrían cocinarlos. Aquel intercambio de ideas, la curiosidad de la gente, encendieron en él una chispa que lo hizo olvidar, al menos por un momento, el desafío que representaba Manuel. Sin embargo, en un rincón oscuro, allí estaba él. Manuel observando, la expresión amarga en su rostro. Lleno de desdén, se acercó a un grupo. ¿Así que creen que pueden cambiar todo lo que sabemos sobre la carne? ¿Que esto es lo que necesitamos para sobrevivir? La tensión creció. Javier sintió cómo se le encogía el estómago. La luz del evento podía apagarse en un instante. Javier, respirando hondo, se acercó a su rival. Manuel, no se trata de olvidar el pasado. Hoy estamos construyendo un puente entre nuestras tradiciones y el futuro. Te invito a que te unas, en vez de atacar. Su voz resonó, firme pero cargada de una inquietud que no pudo ocultar. Las miradas se tornaron hacia ellos, los murmullos comenzaron. Había una mezcla de emoción y temor, y lo que antes parecía ser un festín, ahora se transformaba en un duelo.
Las diferencias entre Javier y Manuel eran palpables, una lucha por el alma de la carnicería y la comunidad encima de sus cabezas. Eso suena a debilidad, replicó Manuel. Las tradiciones no deben cambiarse. ¿Qué pasaría si un día decides que todo puede irse? Aquel golpe se sentía como un chispazo de ira entre la multitud, que parecía estar atrapada en la batalla entre el amor por lo conocido y el miedo a lo nuevo. Javier tuvo que decidir. ¿Se rendiría ante la presión, se dejaría llevar por la verborrea destructiva o plantaría cara a la adversidad de manera que sirviera a su comunidad? La mirada de los vecinos lo interpretaba todo mientras el aire se tensionaba, las palabras se asomaban a sus labios. La tradición puede adaptarse. Solo si lo hacemos juntos. Pero el grito desgarrador de un niño detuvo sus pensamientos. Alguien se había caído. Él miró a su alrededor, el momento de verdad había llegado, este desafío no era solo por él, estaba en juego el corazón de su comunidad. ¿Podría reconectar y sembrar un futuro, o se vería arrastrado a la desconfianza que Manuel sembraba? Mientras corría hacia el niño, sintió que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Lograría unirse con su gente en esta travesía, o su legado se desvanecería? El eco del grito desgarrador hacía retumbar el pecho de Javier como si el mundo se hubiera detenido. Al llegar al niño caído, encontró a un pequeño, con lágrimas asomándose en sus ojos, frotándose la rodilla raspada. Sin pensarlo, se arrodilló a su lado. «Hey, campeón, todo estará bien», le dijo mientras le ofrecía su mano. «Vamos, aquí tengo algo especial». Sacó un caramelo de su bolsillo y lo colocó entre los dedos del niño, quien, aunque aún sollozando, miró a Javier con curiosidad. El momento rompió la tensión. Las miradas del público se trasladaron hacia el pequeño, algunos sonrieron al ver cómo su dolor se transformaba en sorpresa. «¿Ves? No hay razón para llorar», exclamó, levantando la vista hacia la multitud. Aquello parecía haber calado en ellos. De repente, se recordaron unos a otros las pequeñas alegrías en medio de las adversidades, pero no todo el mundo estaba impresionado. Manuel, aún parado a distancia, tenía una mueca de desdén. «¿Eso es lo que tienes, Javier? ¿Dulces y palabras para ganar más tiempo?». Su voz resonaba entre los murmullos, intentando arruinar el alivio que había comenzado a deslizarse entre los asistentes. Javier sintió que la frustración subía en él, pero había algo diferente esta vez. No estaba solo. Detrás de él, Rosa se acercó y en un tono firme le dijo a Manuel: «La comunidad se une, no se divide. Lo que tú crees que es débil, en realidad es la fuerza que necesitamos. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente». Las palabras de Rosa resonaron como un faro de esperanza, inspirando a otros a unirse a su lado. La multitud, ahora más unida que antes, comenzó a murmurar y a asentar la cabeza en reconocimiento. Javier se levantó, mirando a todos los rostros que solían ser su familia, sus vecinos. «Hoy no se trata de uno solo de nosotros», dijo con fuerza. «Hoy estamos aquí juntos, compartiendo alegría, superando miedos y celebrando nuestras tradiciones. Las viejas costumbres son importantes, pero no hay nada de malo en querer una mejor evolución». Un aplauso suave comenzó a surgir. Al principio, parecía tímido, pero rápidamente se transformó en un estruendo de apoyo. Las palabras de Javier resonaban con la verdad que todos llevaban dentro. El cambio era posible y deseable, siempre que estuviesen dispuestos a dar el paso juntos. Sin embargo, la batalla no había terminado. Manuel, improvisando su ataque, cuestionó la validez de la idea de Javier. «¿Qué pasa con los que no están de acuerdo? ¿Los que solo quieren seguir lo que siempre ha funcionado? Tu cambio podría ser la caída de todo lo que hemos construido aquí». El pulso de Javier se aceleraba. Sabía que no podía ignorar ese desafío, pero tenía que ser inteligente. «Manuel, el cambio no significa destruir lo que ya existe. Podemos recopilar todos esos sabores, celebrarlos y transformarlos en algo que también honre el futuro. En vez de despojar, nosotros podemos enriquecer». Mientras el aire se llenaba de incertidumbre, él sintió que cada palabra podía abrir puertas o cerrarlas de golpe. Javier respiró hondo antes de continuar. «Quizá no estemos todos de acuerdo en cómo hacerlo, pero los que estamos aquí hoy, somos la prueba de lo que podemos alcanzar si realmente nos unimos. Hoy no solo celebramos la carne, celebramos nuestra familia, nuestras historias». El murmullante aplauso comenzó a elevarse de nuevo, pero esta vez había una energía más fuerte detrás de ella. Javier se vio rodeado de rostros iluminados y esperanzados. Pero, a la distancia,
Aún podía ver a Manuel, quien lo observaba con un fuego helado en sus ojos. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza, más que nunca. La verdadera pregunta no es si este evento tiene éxito o no. ¿Cómo podemos garantizar que todos los miembros de nuestra comunidad se sientan valorados y escuchados, incluso los más reticentes? Esa línea dejó en el aire algo palpable. El momento crecía más intenso y todos esperaban el próximo paso. En ese instante, un grito resonó desde el fondo: los niños merecen un futuro saludable. ¿Qué podemos hacer? La comunidad había despertado, pero ¿era suficiente para enfrentar a Manuel? ¿Podrían resistir frente al miedo al cambio, o sucumbirían ante la presión? Javier se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba y que el futuro de su carnicería dependía de ese momento crucial. Así, preparándose para el siguiente desafío, notó que la mirada de Manuel se había vuelto aún más amenazante, como una tormenta agregándose al horizonte. El murmullo de la multitud creció en intensidad, como si la energía del lugar se pudiese tocar. Javier, con el corazón en la mano y la mirada fija en Manuel, sabía que no podía dar marcha atrás. Las palabras resonaban en su mente: los niños merecen un futuro saludable. Era una frase que se repetía en su mente como un mantra, cada vez más fuerte. Rosa, que no se había movido de su lado, miró a Javier y le apretó el hombro como si compartiera su determinación. «Estamos contigo», le dijo, su voz firme a pesar del tumulto. Javier sintió una oleada de gratitud. No estaba solo, y eso significaba todo. De repente, en la parte trasera de la multitud, una mujer mayor, conocida entre el vecindario como Doña Clara, se levantó y exclamó: «Eso es. Hemos tenido suficientes recetas que nos enferman. Queremos cambio y queremos vida». Su voz resonó digna y poderosa, causando que más voces se unieran a ella, cada vez más animadas. Javier empezó a preguntarse si realmente sería posible llevar esa idea a la acción. Mientras Manuel fruncía el ceño como si le hubiesen inyectado una aguja de desdén, Javier sintió que su mecanismo interno giraba. Se dio cuenta de que la comunidad necesitaba argumentos sólidos, no solo sentimientos. Inspirado por la energía que asomaba desde el fondo, tomó una respiración profunda y, alzando la voz, dijo: «¿Y si hiciéramos una investigación juntos? Propongamos un programa que no solo nos enseñe sobre las carnes que consumimos, sino que nos dé alternativas saludables que beneficien a nuestras familias». Las palabras de Javier causaron un revuelo en el público. Un intercambio de miradas curiosas se produjo entre los asistentes. ¿Era realmente posible crear un espacio donde se educaran sobre la alimentación y la salud, mientras se preservaban tradiciones familiares que tan profundamente valoraban? Manuel, siempre sagaz, levantó una ceja y dijo: «¿Y quién pagará eso? ¿Quién estará dispuesto a renunciar a sus métodos antiguos?». Por un momento, la incertidumbre volvió a envolver a la multitud como una sombra. Javier había anticipado la pregunta. Se dirigió a un grupo de jóvenes en el fondo que habían estado observando con interés. «¿Qué tal si conseguimos patrocinadores locales? Aquellas pequeñas empresas que también están interesadas en la salud, en el bienestar de la comunidad». Un murmullo de asombro siguió a su propuesta. De repente, los rostros que antes reflejaban dudas ahora se llenaban de esperanza. Javier miró a Rosa, quien le sonrió, y supo que estaban lidiando con algo mucho más grande que su propia carnicería. Era parte de una transformación. Doña Clara, enérgica, se dirigió a la multitud: «Dediquémonos a averiguar juntos qué opciones tenemos y cómo podemos hacer de nuestro lugar un espacio más saludable, por nuestros niños, nuestras generaciones futuras». A medida que cada voz se alzaba, la atmósfera se caldeaba, pero Manuel no estaba listo para rendirse. «Así que en vez de seguir nuestro camino, vamos a arriesgarlo todo por un sueño vacío. Sin fundamentos, sin estructura, solo por guiarse por un ideal». Su tono, cargado de veneno, hizo eco en el aire. Javier sintió que la bala de ese comentario le atravesaba. Sin embargo, su corazón se mantenía fuerte. «No se trata de renunciar a nuestra esencia, Manuel. Se trata de adaptarnos y crecer. El amor por nuestras tradiciones solo se enriquecerá, pero la salud de nuestras familias debe ser prioridad». El clamor de la comunidad resonó en el aire, más unido que antes. Pero Javier sabía que la pelea apenas empezaba. Los murmullos de incertidumbre seguían ahí. Mientras una idea palpitaba en su mente, se sentó en el borde de un nuevo horizonte, y en ese instante, una niña del grupo que estaba cerca levantó su voz sobre la multitud: «Podemos hacer una feria de salud. Un día donde enseñemos a cocinar y comer bien».
La inocencia de su palabra atravesó el tumulto y apagó el eco del desafío de Manuel por un momento. Rápidamente, Javier se dio cuenta que el momento crucial estaba aquí. ¿Qué tal si hacemos eso? ¿Qué necesitaríamos para que sea real? ¿Estarían dispuestos a participar? La multitud se aglomeró, intrigada pero crítica. No era solo un evento, eran los cimientos de un cambio mayor. Pero, al darse vuelta, se encontró nuevamente con Manuel, cuyos ojos oscuros reflejaban un hielo que cortaba el aire. La mirada de desafío lo decía todo, y Javier sintió como si una nube densa se posara. Si vamos a hacerlo, lo haremos bien, dijo Manuel, su tono gélido retumbando, sus palabras como flechas afiladas. No va a ser tan fácil como sueñan. Y en ese momento, Javier comprendió el peso de lo que se les avecinaba. La lucha por el cambio era solo el principio, pero nunca pensó que llegar a este punto significaría poner a prueba no solo su comunidad, sino su propio corazón. La pregunta que se agitaba en su mente era, ¿sería capaz de construir un futuro en el que todos se sintieran escuchados, incluso aquellos que más se oponían? De repente, un nuevo estruendo de palabras y pensamientos comenzó a formarse, y Javier se sintió cada vez más alejado de la respuesta. El murmullo se intensificó en el aire, transformándose en un clamor colectivo que resonaba con una mezcla de esperanza y miedo. Todos parecían esperar la respuesta de Javier, pero también la reacción de Manuel. ¿Qué diría ahora? La atmósfera estaba cargada, y el silencio que siguió fue como un respiro contenido, a la espera de una chispa que encendiera la llama de la discusión. Javier comenzó a decir Manuel, su voz baja pero con una tensión palpable, ¿crees que puedes cambiar la mentalidad de quienes llevan años en esto? La carnicería no es simplemente un negocio, es nuestra herencia. Y esa herencia no se puede cambiar con tuyas fantasías sobre una feria. Javier sentía que el ardor de las palabras de Manuel lo ataban a la tierra, pero aún así, luchaba por liberar su corazón. No se trata de deshacernos de nuestra herencia, Manuel. Se trata de transformarla, de darle un espacio en el futuro. La salud de nuestros hijos no es fantasía, es una realidad que debemos enfrentar juntos. Doña Clara, perceptiva como siempre, intervino. Esa feria de salud puede ser una puerta, no solo a nuevas recetas, sino a un futuro donde nuestras tradiciones y el bienestar se entrelazan. No hay razón para temer el cambio si sabemos que buscamos lo mejor para nuestros niños. Su voz resonaba como un eco de sabiduría ancestral. Todos los presentes sentían como la presión comenzaba a aliviarse. Manuel cruzó los brazos, su rostro oscuro reflejaba la lucha interna entre la tradición y la adaptación. Javier sabía que no podía rendirse ante el escepticismo. Imagine esto, propuso con pasión, un día donde las familias se reúnan, donde los abuelos compartan sus secretos en la cocina, mientras los más jóvenes aprenden a cuidar su salud. Una feria llena de risas, música y un sentido de comunidad unida por algo más grande. Las palabras de Javier eran como semillas que caían en tierra fértil. Un murmullo de acuerdo comenzó a surgir, primero tímido y luego como un torrente. Rosa se acercó a él, su mirada llena de luz. Es posible, Javier. ¿Por qué no hacemos un comité? Reunamos a todos, a cada familia. Hablemos de lo que necesitamos para hacerlo realidad. La idea parecía despertar un nuevo impulso en las personas reunidas. Una acción colectiva, una comunidad a la que podían unirse para luchar por un cambio, en lugar de separarse por viejas costumbres. La emoción era palpable ahora, cada rostro brillando con la posibilidad de un futuro mejor, pero Manuel, con la mirada fija, alzó la mano. Esto no será fácil. Habrá oposición. No todos querrán cambiar, y podríamos perder más de lo que ganamos. Su advertencia era como sombra en un día soleado, un recordatorio de la lucha que estaba por venir. Lo sé, respondió Javier, sintiendo el ardor en su corazón. Pero si no lo intentamos, el dolor que sentimos hoy se convertirá en las cicatrices que llevarán nuestros hijos en el futuro. No tenemos otra opción que luchar por ellos. Y, en ese instante, la pequeña niña que había propuesto la feria, alzó su voz nuevamente. Yo quiero ayudar. Haré carteles y preguntaré a mis amigos si vienen. Su entusiasmo inocente fue como una chispa que encendió el ánimo entre los adultos. Sonrisas comenzaron a surgir, y la energía se transformó, la amenaza de Manuel se disfrazó de desafío, el eco de la comunidad creció, cada pequeño paso parecía un latido conjunto. Pero mientras la multitud se unía, Javier no podía sacudirse la sensación de que Manuel, con su mirada de hielo, aún representaba un enemigo que no se rendiría fácilmente.
Sería capaz de vencer no solo la resistencia de Manuel, sino también las dudas que aún habitaban en el corazón de algunos. La idea de la feria ya estaba tomando fuerza, pero Javier sentía que, en el fondo, la verdadera batalla apenas comenzaba. Y así, cuando la reunión concluyó, un nuevo desafío se presentó entre las sombras de la noche. ¿Qué pasaría cuando Manuel reuniera a sus seguidores para confrontar sus palabras y tratar de desmantelar el cambio que había comenzado a florecer? Con el cielo oscureciendo lentamente, Javier sabía que la lucha estaba lejos de terminar. El día de la feria de salud amaneció radiante. La comunidad estaba repleta de vida, risas y el aroma tentador de la carne asándose a la parrilla. Javier, de pie en la entrada de su carnicería, veía cómo se acercaban rostros familiares. Todos llevaban consigo una mezcla de emoción y expectativa. Había un aire de unidad. Lo que comenzó como un desafío se transformó en una celebración, la decoración vibrante llenaba el espacio. Niños corrían y jugaban, mientras sus padres hablaban entre sí. Doña Clara y otros ancianos contaban historias en torno a una mesa, compartiendo recetas antiguas que llevaban en sus corazones. Javier sintió que esa conexión era una victoria por sí sola. La lucha con Manuel ahora parecía un recuerdo distante. Justo cuando pensaba que todo iba viento en popa, vislumbró a Manuel al final de la calle. Su figura alta y su mirada feroz cortaban la alegría del momento como una navaja afilada. Sin embargo, Javier sabía que esta vez, el apoyo de su comunidad era más fuerte. Mientras se preparaba para dar su discurso, un grupo de jóvenes se acercó a él. Javier, queremos ayudar en todo lo que necesites. Estamos contigo, le dijeron, llenos de energía y determinación. Eran los mismos chicos que habían dudado en un principio, pero que ahora llevaban en su corazón la semilla del cambio. Con un agradecimiento que brotó del alma, Javier sintió que su corazón latía con fuerza. Con el micrófono en mano, Javier se dirigió a la multitud. Hoy estamos aquí no solo para disfrutar de la carne, sino para celebrar nuevos comienzos. Las tradiciones que amamos no desaparecen, simplemente florecen de nuevas formas. Sus palabras resonaron con fuerza, y el apoyo del público era palpable. El evento avanzaba entre sonrisas y actividades. Rosa estaba en el centro organizando un taller para que todos aprendieran a preparar platos más saludables con los nuevos cortes de carne. Un murmullo de aprobación acompañaba cada risa y cada trozo de carne que se servía. Sin embargo, Manuel no se quedaría de brazos cruzados. Se acercó, las manos cruzadas sobre el pecho. Esto es solo una fachada, Javier. La gente pronto se dará cuenta de que lo que ofreces no es auténtico, dijo, su voz resonando con desdén. Un silencio incómodo se apoderó de la plaza. Javier sintió como su aguijón de inseguridad intentaba afirmarse, pero miró a su alrededor y vio a su comunidad a su lado. Con todo el respeto, Manuel, esto no es una fachada. Es el futuro, respondió con firmeza. Hoy celebramos no solo la carne, sino nuestra conexión como vecinos, como comunidad. Estoy aquí por todos nosotros. La multitud, guiada por las palabras de Javier, comenzó a murmurar, y en medio del gentío doña Clara se levantó. Así es. La salud y nuestras tradiciones pueden coexistir. No podemos permitir que el miedo nos divida. Su voz resonó por encima del murmullo, y el aplauso estalló, el clima cambió. Javier sintió que la batuta de su dominio estaba en sus manos. La energía se palpaba. Manuel, visiblemente frustrado, retrocedió. Pero no se rendiría tan fácilmente. Solo porque están aquí hoy, no significa que lo entiendan. No hay cambio real sin sacrificio, dijo Manuel, su tono frío desafiando a la comunidad. Puede que haya sacrificios, Manuel, pero no se trata de perder nuestra esencia. Se trata de fortalecer nuestro legado. Y los sacrificios son pruebas en el camino hacia una comunidad más saludable. Eso es lo que importa, le respondió Javier, con un halo de determinación que iluminaba su rostro. La multitud respondió alzando sus voces en un grito de apoyo, llenando el espacio de energía renovada. Había algo poderoso en ese momento, como si cada persona estuviera diciendo, queremos esto. Queremos un futuro diferente. Manuel, sin un asidero que lo apoyara, se situó en silencio, procesando la imposible realidad que lo rodeaba. Al final del día, las familias se marchaban con sonrisas, y Javier sintió una satisfacción profunda. No solo habían celebrado la carne, habían dado un paso hacia un futuro donde la salud y la tradición coexistían en armonía. Rosa se acercó a él, sus ojos brillaban de orgullo. Lo hiciste, Javier.
Estamos juntos en esto, dijo. Abrazándolo, Javier se sintió agradecido, no solo por su apoyo, sino por la transformación que había presenciado en su comunidad. Sus luchas, sus dudas y temores, habían sido superados en unión. En su mente, resonaban las palabras de su hijo: papá, hazlo por nosotros. Un nudo se desató en su corazón. Al mirar hacia el horizonte, Javier entendió que su carnicería había evolucionado en algo más grande que él mismo. Había creado un espacio donde la comida no solo llenaba el estómago, sino también alimentaba el alma de la comunidad. De repente, vio a Manuel alejándose, pero en su corazón, Javier comprendía que se había ganado un aliado, aunque tardara en entenderlo. La comunidad ahora era la voz de un cambio y cada paso de ese día marcaba el inicio de una nueva era. La lucha había valido la pena y, aunque el camino no sería fácil, estaba listo para enfrentarlo, apoyado por quienes más amaba. Así fue como solo un carnicero de Guadalajara se transformó en el verdadero héroe de su propia historia, creando su legado e inspirando a muchos, demostrando que la valentía puede cambiar el curso de una vida. Ahora es tu momento. Necesitas suscribirte ahora mismo para seguir conociendo historias como esta. Y si te ha emocionado, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Cuéntame en los comentarios cómo te sentiste con este final. Por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Everyone deserves hope, let's spread it together. No esperes ni un segundo más.